elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de geopolítica. Hace 15 días que estuvimos hablando del presidente Nayib Bukele. Vamos a hablar de la presidenta de la Comisión Europea y qué nos dice ella con relación a Ucrania y cómo va el mercado y nuestra economía y los mercados mundiales y si la recesión o si el mundo enfrenta una crisis mucho más grande y una recesión mucho más violenta con la insurrección de uno de los mercenarios de la guerra de Rusia con Ucrania y es el aliado principal del presidente Putin. Entonces vamos a ver por qué ellos están insurrectos ahora y qué problema le trae eso a Putin, si le quita credibilidad o si eso significa que Putin no tiene el control de sus fuerzas armadas y eso definitivamente es un grave problema para el mundo porque no sabemos quién podría entonces tener el maletín de las bombas nucleares si se confirma o si continúa la insurrección armada, que técnicamente se retiraron, pero que todavía no sabemos qué hay detrás de toda esa maniobra militar. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa con la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, que será administrada por Wyndham Hotel, una de las cadenas internacionales de hoteles más prestigiosas del mundo, y que esta torre es un condo hotel. Es el mejor instrumento de inversión que usted puede tener. Usted va a recuperar toda su inversión de 4 a 5 años y va a obtener una rentabilidad de un 20% mensual. Esta torre emblemática está ubicada en uno de los sectores más exclusivos de Santo Domingo, como lo es el Piantini, y tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas, donde usted podrá disfrutar de toda la ciudad de Santo Domingo en ese recorrido de 2 horas. Es una locura la belleza de esta torre. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por su gran visión y por traer a República Dominicana la torre más emblemática y más bella de todo el Caribe y de toda Latinoamérica. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que hemos dicho siempre de la importancia de atacar la corrupción y de que ningún país se ha podido desarrollar al margen de 3 cosas y 3 cosas nada más. Todo lo demás está de ahí para atrás, porque todo está incluido en esas 3 cosas. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, con un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Esos son los pilares de una sociedad desarrollada. Esos son los pilares de una sociedad decente. Todos estos problemas que nosotros tenemos hoy
de corrupción, de criminalidad, es producto de la permeabilidad de las instituciones nuestras por más de 20 años. Eso no es fortuito, ¿eh? O sea, a que el gobierno no ha podido controlar la corrupción, ni la impunidad, ni los crímenes. No es tan fácil corregirlo en 2 o 3 años, cuando tenemos años siendo corruptos, años con instituciones podridas que están permeadas y que no funcionaban, donde la institución que estaba sujeta a impartir justicia, como la Procuraduría General de la República, era una institución de delincuentes, donde el procurador era un delincuente. Entonces, si usted piensa que una sociedad que tiene un procurador delincuente puede funcionar, no va a funcionar nunca. Va a funcionar para el grupo de ellos nada más. Porque tenemos jueces que le ponen droga, fiscales que ponen droga, obstrucción de la justicia, una Cámara de Cuentas que nunca fiscalizó a nadie, que debieran de estar presos todos los pasados de la Cámara de Cuentas, porque nunca fiscalizaron a nadie. Una auditoría en 20 años posiblemente, quién sabe cuánto, porque todo lo amañaban y lo empañaban. Entonces, un país que se maneja de esa forma es un país que no puede funcionar económicamente, porque todo es económico. Pero las medidas económicas las toman los políticos y los funcionarios. Entonces, cuando un político se roba 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos se pierden automáticos 10 empleos directos. Entonces, por eso hemos dicho siempre que el candidato aspirante a la presidencia, que no nos hable de meter preso a sus amigos ladrones y quitarle lo robado, no sirve. No podemos votar por ese candidato porque no sirve, punto. Si no, entonces vamos a preguntarle a El Salvador y a otros países, pero en este caso El Salvador, que luego de un presidente que ha enfrentado la corrupción y la impunidad, que le declara la guerra a la impunidad y a la corrupción frontal y a los políticos ladrones, hoy es otro país. Luego de ser el país más violento del mundo, pasa a ser el país más seguro de Latinoamérica y el Caribe, posiblemente del mundo, donde no ha ocurrido un homicidio por más de 90 días, 180 días, ya vamos prácticamente. Y de donde en el año 2015, estadística confirmada, comprobada, habían 36 homicidios por día en el 2015, donde 10 homicidios por cada 100.000 habitantes es una pandemia. 36. Y este presidente, el presidente Nayib Bukele, le declara la guerra frontal, no solo a la pandilla, sino a los ladrones funcionarios de cuello blanco, porque los países no se desarrollan cuando hay ladrones funcionarios de cuello blanco. Y queremos presentarle, hace 15 días que hablamos del presidente Bukele, queremos presentarle un poquitico más, porque nosotros pronto estaremos en un año electoral y necesitamos que el pueblo sepa que no puede votar por ladrones. El aspirante que no nos hable meter preso a los ladrones no sirve, porque es cómplice, así de simple. Entonces, si vuelven lo mismo a robarse los cuartos, se están robando el futuro suyo y de su familia y de todas sus generaciones, porque eso es lo que ha pasado. Entonces, colócame la número 2, señor director, para que veamos qué está haciendo. Miren, Fiscalía de El Salvador procesará al expresidente Alfredo Cristiani por presunto lavado de dinero. Entonces, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando estaba rindiendo cuenta de su 4º año, dijo: el fiscal no está aquí porque estamos allanando la extinción de dominio del ladrón Alfredo Cristiani, el expresidente 1989-1994. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos qué más. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos qué más nos dice. Miren, dice aquí, súbelo un poquitico, señor director, para que veamos el último párrafo. Dice aquí: Delgado refirió que los allanamientos y expropiaciones de bienes del expresidente, que está prófugo, porque los ladrones son así, cobardes, cuando lo caen encima se van, porque son cobardes, para robar son muy guapitos, y cuando tienen el poder son muy guapos, y cuando lo atacan entonces se van, porque son cobardes. Comenzaron el 1 de junio en la noche. Hasta el momento se han intervenido 168 inmuebles, 18 productos financieros. Esos productos financieros son productos de certificado de inversión o productos en la bolsa de valores, donde sea. Son productos financieros. 42 vehículos que tenía ese ladrón y 3 sociedades, entre ellas una farmacia y el helicóptero Bell modelo 505, agregó. Y que ese helicóptero tiene un costo de 1.3 millones y que fue expropiado y que se lo quitaron ya al expresidente Alfredo Cristiani.
Nuestro pueblo tiene que hacer eso. Hay que hacer eso aquí. Y por todo el mundo. Con todo y contra todos. Porque el dinero hay que buscarlo. Esa es la única forma de que este país se pueda desentar y que podamos cambiar el rumbo de este país. No podemos volver para esa mafia, esa asociación de delincuentes, de malhechores. Que no hay un solo funcionario de este país, de los pasados 20 gobiernos, uno solo, que se le haga una auditoría y que pase la auditoría. No lo hay. No lo hay. Y yo los reto a la Cámara de Cuentas que haga la auditoría y la haga pública. Que no existe ese funcionario que pase una auditoría en los pasados 20, 25 años. No la pasa la auditoría. Porque un diputado declaró 3.000 millones de pesos. Atención, señora Miriam Germán, hay que investigar a ese diputado. Porque 3.000 millones de pesos a 18% que tiene que pagar el impuesto, y a la DGI, que fue cómplice, nos dice a nosotros que si usted reporta 3.000 millones de pesos en una cuenta por 18%, usted tuvo que haber pagado 540 millones de pesos en impuestos. Si usted no pagó eso, usted está preso mañana mismo por lavado de dinero. Eso es lo que hay que hacerle a los corruptos de cuello blanco. Porque se perdieron 3.000 millones de pesos, 30.000 empleos directos, porque todo es económico. ¿Qué más nos dice, señor director, la número 4? Para que veamos sobre Alfredo Cristiani. Vamos a leer esos párrafos, señor director. Detalló que el monto de los bienes inmuebles incautados ascienden a 12 millones de dólares y que el valor de las 3 sociedades comerciales suma más de 68 millones de dólares. En cuanto al dinero en efectivo, han logrado congelar 1.8 millones de dólares, aseguró. El fiscal general señaló que las investigaciones, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, han permitido descubrir parte del patrimonio del exmandatario que se encontraba oculto. Delgado aseguró que Cristiani se enriqueció del dinero público, o sea, un ladrón vulgar. Alfredo Cristiani es un expresidente ladrón vulgar. Y explicó que él había reactivado una investigación que había sido abandonada y archivada por los fiscales generales. Es para que tengamos una idea. ¿Qué es lo que hay que hacer con los ladrones que van al Estado y que piensan que eso es una finca de ellos? Y no les gustan, después dicen que son persecuciones políticas, porque al ladrón no le gusta que le digan ladrón, bueno, no robe. Si usted no quiere que le digamos ladrón por aquí, no robe. Usted es un ladrón vulgar. Y aquí hay miles así, que hay que ir por ellos y recuperar lo robado. No podemos volver para atrás. Pero ¿qué nos dice el señor presidente de la República, Nayib Bukele, sobre ese tema? Ese es el video número 5, señor director. Colóqueme ese video y démosle audio, por favor. Señor presidente, buenas tardes. Quisiéramos saber qué más información se tiene sobre lo incautado al expresidente Cristiani en la lucha contra la corrupción, y es uno de los anuncios que hizo en su discurso del 4º año de gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. La Fiscalía hace poco incautó un helicóptero, creo que ustedes cubrieron eso, y escuché que el fiscal actualizó en ese momento la cifra de incautaciones a alrededor de 70 millones de dólares. Yo hablé con el fiscal hace 2 días sobre el tema. Son más de 85 millones de dólares lo que se ha incautado al momento. Estamos hablando, ¿por qué subió la cifra? Bueno, porque, por ejemplo, la droguería Santa Lucía estaba evaluada lo que valía el edificio. Pero la droguería Santa Lucía, como toda la gente sabe, es una empresa que vende decenas de millones de dólares al año, y pues su valor no es lo que vale el edificio. Además tiene inventarios, cuentas por cobrar. Igual pasó con muchas fincas que tenían inventarios, cosechas, etcétera, equipamiento, y se han encontrado más propiedades. El helicóptero, por ejemplo, que no estaba en la lista de propiedades incautadas, 1.3 millones de dólares, y son 153 propiedades identificadas, pero me comentaba que ahora se han identificado 8 sociedades nuevas, en donde él tiene una participación importante. Esas sociedades no pueden ser incautadas porque tienen otros socios que no necesariamente son cómplices, pero lo que se incautará serán las acciones de él. Es decir, las empresas se mantendrán como están, pero el porcentaje que él tiene, por ejemplo, en el caso de una empresa es el 30%, la empresa seguirá igual, funcionando igual, con su misma junta directiva, con su mismo personal, pero el 30% de acciones ya no serán de él, sino que pasarán a manos del Estado. Administradas por el CONAV. O por ahora son 85 millones. Yo sé que él tiene mucho más que eso.
Se lo hice saber al fiscal, él también está consciente. Sin embargo, ya hacer que Cristiani devuelva 85 millones de dólares de lo robado, creo que es un gran logro. Espero que sea mucho más. Aquí en El Salvador tendrá más dinero. Hay dinero afuera que va a ser más difícil de recuperar. Pero estamos cumpliendo la promesa no solo de combatir la corrupción, que fue uno de mis temas más importantes en el discurso del 1 de junio, sino que también estamos cumpliendo una promesa de campaña, que es que íbamos a hacer que los ladrones devolvieran lo robado. Y ahora ya estamos haciendo, hasta el día de hoy, con la actualización de ayer, que el ladrón Alfredo Cristiani, al menos por ahora, falta todavía, devuelva 85 millones de dólares de lo robado. El presidente Nayib Bukele, el ladrón Alfredo Cristiani, es un logro ya para El Salvador y tenemos que felicitar al presidente Nayib Bukele por darle en la madre, como decimos nosotros, a los ladrones, incluyendo a este expresidente, 85 millones de dólares. Si lo multiplicamos por 85 millones por 54.5, estamos hablando que le han quitado ya a Alfredo Cristiani en pesos dominicanos más de 4.632 millones de pesos. Eso es un logro del pueblo salvadoreño. Eso es lo que hay que hacer aquí, señor presidente. Luis Abinader, hay que ir con todo y contra todos. Todo el que robó tiene que caer preso. Todo confiscado con la ley de extinción de dominio. Fíjese cómo le llama el presidente Nayib Bukele al ladrón Alfredo Cristiani, como lo que él es realmente, que pensaba que El Salvador era una finca de él, como muchos nuestros diputados que declaró 3.000 millones de pesos, siendo maestro. Entonces hay que hacerle una auditoría. 3.000 millones de pesos, necesariamente hay que hacer una auditoría para ver si pagó los 540 millones de impuestos que hay que pagar por ese dinero. Entonces, mientras nuestros pueblos no tengamos gobernantes como el presidente Nayib Bukele y ahora como el presidente Luis Abinader, que está comprometido con atacar la corrupción, el robo de los funcionarios del cuello blanco, porque es lo que nos va a garantizar a nosotros una sociedad más justa y que un dominicano, en vez de ganar $8.000 en el año per cápita, tenga un salario de 20 o 30 mil dólares en el futuro. Pero para eso hay que desentar la sociedad. Necesitamos un ministerio público independiente que siga trabajando y que nadie esté por encima de la ley. Y que si un presidente robó y se comprobó que robó, se le quita todo y se le manda a la cárcel, como a Tony Saca, también de El Salvador, que está preso porque se robó 300 millones de dólares. Entonces, esto que está haciendo el presidente Bukele, tenemos nosotros que emular eso. El candidato nuestro, el próximo año, que no nos hable de quitarle lo robado a sus amigos o ladrones, no sirve. Punto. No sirve porque es cómplice. Entonces, ustedes no se dan cuenta que no hablan ellos de la corrupción. No hablan de atacar los robados y de quitarle los robados. No hablan porque no les interesa, porque tienen cola que le pisen. Diríamos nosotros que tienen el rabo de paja. Si pasan por el fuego se queman. Entonces hay que hablarnos de eso para que esta sociedad podamos adecentarla. Porque nuestra economía depende del manejo, de la honestidad, donde van los recursos que pagan los contribuyentes, no que se vaya a los bolsillos de los funcionarios ladrones. Porque el dinero no se recicla en los bolsillos de los funcionarios. El dinero se recicla en la sociedad. Porque donde estaba el presidente Bukele era dando los primeros Picasso para hacer uno de los hospitales más modernos del mundo. No solamente de Latinoamérica, del mundo. Pero lo está haciendo con dinero que ha conseguido. 85 millones ese hospital va a costar 50 millones de dólares. Pero ya le quitaron 85 al ladrón Alfredo Cristiani. O sea que ya lo pueden hacer con ese dinero que le quitaron a ese ladrón. Eso es lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Por eso que necesitamos un ministerio público independiente. Porque lo que nos viene encima con la geopolítica, con los problemas que están pasando en el mundo ahora, no estará fácil. Entonces, todavía hay muchos problemas entre Rusia y Ucrania, porque hay una insurrección y hay cosas que se están diciendo ahora que nunca antes se habían dicho y que no sabemos cómo eso puede acelerar e incrementar y echarle más fuego, más gasolina a este fuego que está ardiendo, como lo es la guerra Rusia-Ucrania, y que nos va a afectar a nosotros mucho más todavía. Y que nosotros no lo sabemos hasta que no podamos ver lo que nos van a decir los mercados. Y las medidas que van a tomar, no solo Rusia, Putin y el presidente de Ucrania, sino el mundo entero alrededor de Ucrania. Y ya
la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dice que Ucrania es un país de la Unión Europea y eso es falso, toda falsedad. Pero por eso fue la guerra. Y vamos a ver las palabras textuales de ella, que lo trajimos más adelante. Colócame la número 6, señor director, para que veamos qué está pasando en Ucrania. Miren, dice aquí, guerra de Ucrania, los 5 puntos más importantes. China prometió no entregar armas a Rusia, según Estados Unidos. No está entregando y no entregará. Eso es lo que dice China. Ahora bien, si observa Estados Unidos la posibilidad de que las empresas chinas suministren tecnología a Rusia para que esta última puedan utilizar, se puede utilizar. Entonces, hay contradicciones con lo que se está haciendo y lo que se dice. Las sanciones contra Irán están vigentes, pero se están aplicando. Todo apunta a que no se están aplicando. También dice Stoltenberg, reconoce que la OTAN no cursará en Vilna una invitación de ingreso a Ucrania. Stoltenberg, un gran funcionario de la Unión Europea. Entonces, fíjese que dice que no va a invitar a Ucrania a la OTAN, ni siquiera una invitación. Y dice Rusia que Ucrania va a atacar a sus soldados con drones llenos de mosquitos infectados de malaria para enfermar a sus soldados. O sea, que todo indica que hay problemas en la geopolítica. Pero fíjense que hay una contradicción. La guerra comienza porque Rusia dice que Ucrania se iba a anexar a la OTAN y ellos dijeron que no. Pero hoy nos dice la señora Ursula von der Leyen, la alemana, que fue primera ministra de Defensa, la primera mujer en Alemania, del 13 al 19, y que es presidenta de la Unión Europea, que Ucrania es miembro de la Unión Europea y eso es falso. No sabemos cuál es el juego y no sabemos qué va a pasar con esas declaraciones que son violentas porque mandan un mensaje posiblemente de más guerra. Le están diciendo a Rusia, oye Rusia, la guerra fue por esto, pero este país es parte de la OTAN, lo digo yo, palabras textuales de Ursula von der Leyen. Colóqueme ese video, señor director, el número 7, para que veamos lo que ella dice. Ukraine has stunned us with their bravery. They have inspired us with their ingenuity. And they have awed us with the way they are transforming their country in pursuit of their dream. And dear friends, it is this dream of a cleaner, greener, more modern Ukraine that will be the lasting legacy of this atrocious war. And it is our responsibility to make it happen. Because Ukrainians are fighting not just for their sovereignty, but we've just heard it also for us, for our values, for our freedom, for our democracies. We can never match their sacrifice, but we can, and we do all stand united, coordinated, and resolute that Ukraine must win, will win, and has our support. Not just for as long as it takes to secure peace, but for a country they are imagining, a country that attracts foreign investment, a country that is master of its future, a country that is a member of the European Union. Ella, el país que es miembro de la Unión Europea. Pero es la guerra, por eso la guerra. Entonces, si es miembro de la Unión Europea, entonces va para la OTAN automático. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se manda? Un mensaje de guerra, entre comillas. Un mensaje de paz, entre comillas. Entonces no sabemos lo que viene. Putin tiene problemas internos y la geopolítica que está controlando los mercados nos trae a nosotros problemas económicos. Porque si se acentúa la guerra, si hay una reevaluación de lo que está pasando con lo que ellos están diciendo y la guerra se incrementa más, entonces eso significa que las materias primas, los commodities en este caso, explotarían en la bolsa y eso nos costaría a nosotros más dinero. Y por cada dólar que sube, solamente el crudo de petróleo, nuestro gobierno pierde 50 millones de dólares en el año. Es para que tengamos una idea la importancia de las decisiones políticas, porque son las decisiones políticas que afectan la economía del mundo. Entonces ella dice ahora
que Ucrania ama a Ucrania, adora a Ucrania, que Ucrania debe de ganar la guerra, ellos la van a ganar y tendrá su soporte. Entonces, ¿cuál es el juego de la Unión Europea? ¿Cuál es el juego de la élite internacional contra Rusia? ¿Y cuál es el juego de Putin y Rusia con Ucrania? Entonces, no lo sabemos, porque hay cosas que no se saben. Ahora, lo que sí sabemos es que esta semana hubo una insurrección de la mano derecha de Putin, el señor Prigozhin. Esa es la número 8, señor director, que hubo una insurrección, aunque él para la insurrección, mercenario, una persona mercenario both sizes southern city in Russia in first insurrection for decades. Entonces, eso pone en juego la credibilidad y el soporte que tiene Putin de las Fuerzas Armadas. Eso pone en juego el liderazgo. ¿Tiene realmente el presidente Putin control? Russian President Vladimir Putin vowed to crush an armed mutiny after the private army of mercenary boss Prigozhin seized control of the southern city as part of the attempt to oust the military leadership. O sea, Putin dice que es un golpe de Estado, pero esa es la mano derecha de Putin. Ya negociaron que él va a llegar a Bielorrusia y que no será enjuiciado por eso. Pero eso pone en juego el control de Putin y eso manda una señal de debilidad ante el mundo de que posiblemente Putin no sea tan fuerte como él dice que es. Pero sí, claro, él tiene control de las bombas nucleares atómicas. Entonces, si esta insurrección llegaba a Moscú, que estaba a 300 kilómetros, y supóngase ustedes que ellos hubiesen logrado continuar con eso, ¿quién se arma con ese maletín nuclear? Mercenarios, personas que estuvieron presos por 10 años. Eso es peligrosísimo para el mundo. Entonces, los mercados todavía no están tan nerviosos. Afortunadamente, hubo una retirada de Prigozhin para Bielorrusia, pero de que hay problemas con Putin y de que él no tiene el control total y absoluto, eso demuestra que no lo tiene. Pero eso nos causa problemas a nosotros. Y los mercados, que ya estamos en recesión y que las variables así nos los hacen saber, entonces nos crean un problema económico mundial y que mañana puede incrementarse dependiendo de lo que pase en los próximos 1 semana a 2 a 3 semanas. Todavía no lo sabemos, no podemos afirmar nada, pero sí sabemos que hay un problema oculto y que los mercados nos harán saber con su reacción cuál es ese problema. Por eso tenemos que vigilar bien de cerca lo que va a pasar en la bolsa en las próximas semanas o quizás un par de meses. En el próximo bloque vamos a ver qué nos dicen los indicadores de economía, que estamos en recesión y que oficialmente tenemos problemas en el mundo y que afortunadamente nuestro país comenzó el principio del fin de nuestra recesión. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la parte geopolítica ha hecho que haya muchos cambios y que las variables económicas nos den a nosotros las pautas de lo que está pasando en el mundo. Es muy importante que veamos varios indicadores económicos que no fallan y que marcan la dirección de la economía mundial, incluyendo la nuestra. Por décadas hemos visto el comportamiento normal y natural. Por eso siempre decimos que debemos observar los mercados, no lo que nos dicen los bancos centrales, no, el mercado, porque el mercado no nos miente, ellos nos mienten y nos dicen cosas que no son. Nos dicen muchas veces lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, no debemos ni tenemos por qué creerle siempre a ellos, porque muchos de ellos, o la mayoría de ellos, responden a una élite mundial y que su política es esa: condicionar la opinión pública de que todo está bien y que no hay problema. Pues no es así. Hay muchos problemas, graves problemas. ¿Quién nos los dice? Los mercados. Entonces, por eso queremos ver este indicador muy importante en la economía, porque tenemos 3 tipos de indicadores: el leading indicator, el lagging indicator y el coincidence indicator. El leading indicator es el que va delante de la economía, marcándonos el paso.
de lo que nos va a pasar a todos en el mundo, porque es un ciclo. Claro está que un país entra ahora y otro entra después, no entramos todos al mismo tiempo en una recesión, o no salimos todos al mismo tiempo de la recesión, no, van entrando dependiendo del comportamiento de los mercados y dependiendo del buen funcionamiento de su economía y de las buenas medidas o malas medidas que tomen los gobernadores de los bancos centrales y los políticos, en este caso los gobiernos. Por eso es que siempre decimos que hay que atacar la corrupción, porque cada vez que se pierde $1 millón de pesos, entonces hay que buscarse dinero prestado en los mercados. Por ejemplo, ese dinero que se robó Alfredo Cristiani, 85 millones de dólares que le han incautado, hubo que buscar ese dinero prestado en la bolsa, 85 millones de dólares, para que el pueblo salvadoreño lo pague de nuevo. Gracias a Dios que el presidente Bukele lo recuperó y ya no hay que pagarlo de nuevo. Y le van a quitar todo, como tiene que ser. Entonces, tenemos que ver estos indicadores porque nos dicen a nosotros que la economía mundial tenemos problemas, incluyendo la nuestra. Esa es la número 9, señor director. Vamos a ver qué nos dice. Miren, leading economy indicators point to recession. O sea, los indicadores que van delante de la economía ponen un punto para la recesión. Dice The Conference Board, leading economy indicators, 6-month changes. Entonces, cuando vemos ese rectángulo que dice ahí, current contraction, in the indicator y consistent with recession in prior decades. O sea que la contracción de ese indicador, cuando baja por debajo de cero y toca esa línea roja, tocando aproximadamente un 5% negativo, ese indicador ha sido consistente con la recesión de la economía mundial. Y desde el año 1960 hemos tenido 9 recesiones. Y en este caso no va a ser la excepción. Por eso es que decimos que tenemos que creerle a los mercados. Ese dice, fíjense que dice, esos rectángulos grises, dice recesión. Todas las veces que hemos tenido recesión, desde el año 1960, cada vez que ese indicador cierra por debajo de cero y corta y se contrae de esa forma, es una recesión obligatoria en el mundo. La economía no la salva a nadie, no la para nadie. Entonces, una economía en recesión significa que hay despidos masivos de empleados y que los gobiernos dejan de recibir menos dinero en impuestos, en el pago de los contribuyentes, incluyendo el nuestro, porque es lo mismo para todo el mundo. Entonces, ¿qué nos dice la fe sobre la inflación? Esa es la número 10, señor director, para que veamos cómo todo indica. Fed Powers in testimony says, inflation fight has a long way to go. O sea que hay un camino largo por recorrer para pelear la inflación. O sea, dice la Reserva Federal, Federal Reserve fight to lower inflation back to its 2% target has a long way to go. Federal Reserve Chairman Jerome Powell said on Wednesday in testimony prepared for delivery to the House Financial Service Committee en el Congreso. O sea, que él dice que falta mucho camino para alcanzar el 2%, lo cual es cierto, ni lo vamos a alcanzar por ahora. ¿Por qué? Porque no es cierto que lo vamos a alcanzar. Porque recuérdense que teníamos 17 trillones de dólares en tasa de interés negativa y no es tan fácil reducir esa inflación. Es cierto que su agresividad de entrar 10 veces al mercado, subir la tasa de política monetaria a 5.25, bajó la inflación a 4.90, pero no 2%. Eso no va a pasar por ahora, ¿eh? Él lo está diciendo. Long way to go, o sea, un camino largo por recorrer. Si podemos leer entre líneas, entre lo que él dice, nos está diciendo, olvídense de eso por ahora, que hay un camino que tenemos que recorrer. Long way, camino largo. ¿Hasta dónde ese camino? De aquí a Higüey, bien largo. Pero no va a ser de aquí a Moca, ni de aquí a La Penda, no. Va a ser largo ese camino. Y para recorrer ese camino hay que tomar medidas drásticas. ¿Qué nos dice nosotros? Que él dijo también que posiblemente tengamos 2 subidas más de 0.25 puntos. Entonces tenemos que esperar. Pero con los problemas de la geopolítica incrementa la incertidumbre en los mercados. Y si se agrava ese problema, entonces tendrá que subir más. Porque sería eso una explosión en los commodities, y ya que hay muchos problemas que se han ido solventando, hemos podido reducir los precios de los commodities. Pero si sigue la geopolítica avanzando, eso se revierte. Recuérdense que le hemos dicho que el mundo está siendo controlado ahora mismo por la geopolítica. Colóquenme la número 12, señor director, para que veamos qué nos dice el mercado. Miren, el mercado nos dice a nosotros que hasta diciembre del 23 estaremos por los predios de 5.30 la tasa de política monetaria y que en el 24
es que va a comenzar a bajar la tasa de política. O sea que nos falta mucho camino todavía. Vamos a ver si él va a subir 0.25 2 veces más. Y entonces, pero eso es recesivo. Market expectation to Fed Fund Rate. Eso es lo que espera la bolsa. La bolsa nos está marcando que hasta el 2024 no hay corte en la tasa de política monetaria de la FED. Por eso decíamos a nuestro Banco Central que nos hubiese gustado que se hubieran aguantado 2 meses más para comenzar a reducir. ¿Fue correcta la medida del Banco Central? Sí, quizás un poquitico apresurada desde nuestro punto de vista por esto, porque los mercados todavía, el Banco Central de Inglaterra subió a 5% las libras esterlinas. Entonces eso manda un mensaje negativo, porque si usted tiene $1.000.000, usted puede comprar libras esterlinas, porque si aquí le pagan un 3% en dólares, en libras esterlinas le pagan 5%. ¿Ya cómo está la libra esterlina? A 1.15, a 1.20. Es para que tengamos una idea cómo funciona el dinero. El dinero no se queda en un sitio. El dinero se mueve a donde más le pagan, a donde más se va, a donde más hay rentabilidad. Eso está así de simple. Nuestros pueblos que desconocen cómo se invierte, no lo hacemos, pero ellos sí lo hacen. Los que tienen el capital lo hacen. Colócame la siguiente gráfica, la 13, señor director, para que veamos qué nos dice los bonos del Tesoro. Miren, los bonos del Tesoro, One Year Treasury Bill, eso tiene 5.27 en dólares. Pero aquí no pagamos 5.27 en dólares. Entonces, por eso que nosotros entendemos que quizás fue un poquitico apresurada la decisión. El precio más alto para esos bonos un año desde 2006. O sea que es muy fácil. Si usted tiene $1.000.000, llevárselo a un año de Estados Unidos, le pagan 5.27. Pero aquí le pagan 3.50. ¿Cuántos son? 2 puntos y pico menos. Por eso es que decimos que posiblemente haya sido un poquito apresurada. ¿Fue correcta? Sí, pero un poquito apresurada. 5.27 menos 3.50 es 1.77. Por $1 millón, para que tú tengas una idea, por 1.77%, usted pierde $17.700 en el año. Por 54.5, usted pierde $964.650 pesos. Así de simple. 17.700, eso no lo digo yo, están los cálculos. Estamos haciendo los cálculos en blanco y negro, para que usted tenga una idea de cuánto le pagan en un año en Estados Unidos y cuánto le pagan aquí, para que el pueblo entienda cómo funciona la bolsa, cómo funcionan los mercados. Entonces, ¿fue correcta la medida del gobernador? Sí lo fue, pero nosotros entendemos que fue un poquitico apresurada, porque todavía hay mucha presión con la inflación. Todavía tenemos que esperar un poquitico más. Nos hubiese gustado que hubiésemos esperado un poquitico más. Entonces, ¿qué nos dicen los bancos centrales? Es cierto que nuestro dinero todavía está positivo ahora por la política agresiva del Banco Central, lo cual es saludable para nuestra economía. Pero eso no quiere decir que no tengamos choques externos que nos afecten a nosotros y que afecten a las empresas, y que afecten a las industrias, y que afecten al gobierno y en consecuencia los bolsillos de los ciudadanos. Colóqueme el número 14, señor director, para que veamos los Global Central Bank Policy Rate. Ahí los vemos. Ahí tenemos toda la tasa de los principales bancos. Nuestro banco afortunadamente está positivo. Acérquela, señor director, para que veamos esa línea roja del valor del dinero. Nuestro dinero, bájala un poquitico que se pueda leer desde arriba. Miren, ahí dice Real Central Bank Rate. En Japón tiene la tasa real menos 3.6%. Eso significa que si usted tiene $1 millón en yen, usted pierde 3.6% de su dinero. Si lo tiene en franco suizo, usted pierde 0.70. Si lo tiene en la zona de Europa, usted pierde 2.60. Si lo tiene en Suecia, 6.2. Pero en China usted gana 3.4. Lo mismo que en República Dominicana, 3.57. Pero en términos generales, en términos prácticos, la mayoría de los bancos centrales tienen tasas de interés negativas y su crecimiento será negativo. Esta inyección de liquidez que el Banco Central acabó de hacer con la intervención del mercado, lo que le llamamos encaje legal, que para la bolsa no es encaje legal, sino intervención del Banco Central. Eso va a dinamizar la economía nuestra y va a hacer que podamos crecer un poco más. Esa es la número 15, señor director. Eso nos dice a nosotros que en los próximos 3, 4 meses vamos a tener un mayor crecimiento de nuestra economía, lo cual es muy positivo. Fíjense la diferencia entre la cuota del 2022 y la cuota del 2023, prácticamente todo negativo. Nuestro Banco Central, con su política de ahora de bajar la tasa
y de inyectarle la liquidez al dinero, lo que le llamamos encaje legal, que es intervención del Banco Central, va a hacer que ese crecimiento nuestro sea positivo, lo cual es muy saludable para nuestra economía. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, por eso nosotros entendemos que el Banco Central posiblemente se haya precipitado un poco. Entonces, ¿quién nos lo dice? Los mercados. Ahora bien, nuestros pueblos son vulnerables porque nosotros no sabemos bien invertir en bolsa. A diferencia de otros países desarrollados que sí invierten mucho en la bolsa. Colócame la número 16.1, señor director, para que veamos la diferencia entre... Miren, do you personally or jointly with a spouse have anyone invest in the stock market right now, an individual stock mutual fund or in a self-directed 401k o IRA? O sea, si usted tiene directamente a su esposa dinero en la bolsa, miren, 61% invierte en la bolsa en otro país. Nosotros no tenemos esa inversión porque no sabemos de bolsa. En su cuenta de retiro 401k o la IRA, que es una cuenta también de retiro. Entonces, por eso es que le decimos a nuestro gobierno y al pueblo la importancia de promover el mercado de valores, que debiéramos tener un ministerio de inversión para promover la bolsa de valores. Entonces, ¿usted sabe cuántas personas invierten en la bolsa de valores en Estados Unidos? Una locura. Colócame la número 25, señor director, para que tengamos una idea de las personas que invierten en la bolsa en Estados Unidos y de las personas que no invierten. Miren, en USA, 48% de la población invierte en bolsa en Estados Unidos. En Australia, 40%. China es grande hoy porque tiene 30% de inversión. Más grande, superó a Canadá 25%. Japón 8%, India 3%. Para que tengamos una idea, percent of population invest in the stock market. De la persona común y corriente. Esa es la grandeza de Estados Unidos. 48% invest in the stock market en Wall Street. Lo que sea. Aquí tenemos 300,000 bancas de apuestas. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, mientras ese sea el patrón, mientras nosotros tengamos miles y miles de bancas de apuestas, no vamos a avanzar como país. Ellos tienen personas invirtiendo en la bolsa de valores, invirtiendo su dinero en la bolsa, no llevándolo a perder en las bancas de apuestas. Inviértalo, póngalo en una compañía cualquiera. Y para usted perderlo en sus números, que usted lo va a perder seguro, es un 99%, póngalo en la bolsa, es una buena compañía. Póngalo en Apple, en Microsoft, en lo que usted quiera. Póngalo en la bolsa. Porque algún dinero usted va a recibir sobre la marcha en el futuro. Entonces, hasta que no hagamos eso, desgraciadamente en nuestro país nunca podremos decir que vamos a ser un país desarrollado ni un país de economía avanzada. Y necesitamos tres cosas y tres cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, con un ministerio público independiente y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Living. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó